¿Cómo le va Naruto? Así lo mejor. ¿Cómo está Naruto? Grande. Flaco. Y Toby. ¿Cómo está, papito? Y hay otros que lo copian en una serie. Oiga, de ¿y otros usted? canales. ¿Cómo le va? ¿Y usted ya empezó ya? Hoy día empecé, Así sí. dice. Pero es que él es casado otra vez. ¿Cómo va Eso Sirope es que- Salfate día 9? Perfecto, día 9 y nada, como tú. Sí, ya como que se olvidó comer, se queda lo mismo ya. Así como ya ni hambre está. No, hagámoslo mañana que es el último día y vemos si es que Mañana empezamos, bajé algo más. Oye, cuando muchas personas actualmente, más que nunca, están buscando señales en el cielo, algún tipo de contacto o algún mensaje que los venga a rescatar, fíjense que yo les recomiendo que más que en el cielo, miren hacia abajo. Hoy día vamos a hablar de los intraterrestres. Cuando la otra vez estábamos conversando si el propio Hitler incluso había buscado tener contacto con los seres superiores que vienen del interior de la Tierra. ¿Es la Tierra hueca realmente, como afirman muchos? Nos están negando la existencia de que todos los planetas conocidos tienen aberturas en los polos, donde estarían ubicados los polos. Traemos videos, hay fotos donde efectivamente en días donde la nubosidad se esparce un poco y permite ver tales agujeros, viven personas dentro de la Tierra y que son los reales dueños y habitantes de este planeta. Los intraterrestres. Los intraterrestres, de todo eso vamos a hablar. De hecho, distintos libros sagrados de todas las épocas, de todas las culturas, hablan ciudades como Agartha, por ejemplo, ¿cierto? En los libros, como hemos mencionado con el Popol Vuh, también dicen, los mayas también creían que dentro de la Tierra viven los verdaderos sabios que controlan todo y que luchan contra las fuerzas negativas que de alguna manera tratan de dominar el planeta y a nosotros. ¿Seríamos como ese animalito que profita sobre el otro, como el grande? Exactamente. Como ese títere. rinoceronte que tiene un pajarito Somos arriba. las pulgas del perro, Juanjo, pareciera. Pero obviamente pulgas que están a punto de convertirse en garrapatas, así que son mejor, no sé, pero... ¿Quién nos podría. domina? Lo vamos a saber en algunos minutos. Pero ¿sabes quién te domina a ti? ¿Quién? Tu mujer, po. Sí, pues sí. Obvio. Las mujeres dominamos el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Porque somos mujeres. Algunas somos mujeres de bien y otras son mujeres de la mafia. Y ayer grande comenzó muñeca. la teleserie Impacto. La rompe. La rompió anoche. Acá del en la medio. red. A las 22 horas comenzó anoche Muñecas de la Mafia, que realmente es la teleserie que no te puedes perder. Extraterrestres. Un concepto, una palabra que de hecho yo ni siquiera había escuchado. Claro, generalmente, obviamente, por el prefijo se habla de los extraterrestres, los que serían habitantes fuera de este planeta, o sea, los que tienen su propio hogar o su mundo, digamos, En otros planetas. en otros lugares, ¿cierto? Y los intraterrestres, es curioso el caso de los extraterrestres porque serían terrestres por alguna manera, porque viven acá junto a nosotros, pero según varios libros sagrados, como decía, de distintas culturas, ellos no llegaron hace poco, han estado acá probablemente mucho antes que incluso lo que se entiende como raza humana. Distintos místicos o distintos otros líderes, ya sea positivo o negativo, por eso mencionaba a Hitler, que han querido tener contactos con ellos. Aquí se juntan varias teorías y varias hipótesis, porque supuestamente la pregunta es, si viven dentro de la Tierra, ¿qué viven en cavernas, en calidades así como cavernícolas, poco menos? No, supuestamente existen ciudades emplazadas muy maravillosas, muy tecnologizadas, en donde estas criaturas habrían colocado toda una urbe personal en pos de una mejor vida, y desde allí, desde el centro de la Tierra, no es exactamente el centro, pero son los intersticios que se forman en los primeros kilómetros de las capas de la corteza terrestre, tendrían ciudades completamente complejas y a veces visitarían al exterior a través de sus naves o físicamente incluso para dar mensajes, contactos, y que seguramente son los que gran parte regulan la forma como funciona aquí en la superficie. ¿Capaces de vivir sin la luz del sol? Ah, que aquí viene lo maravilloso. Supuestamente existe como una especie de reflejo o un sol interno que le llaman, que no tengo claro cuál es la conformación del mismo, pero no le faltaría nada. De hecho, no hay noche, eso sí. Solamente hay día, y ellos obviamente artificialmente en sus hogares provocarían este estado nocturno, o sea, de oscuridad. Ahora, el clima es muy parecido, así como que va desde el trópico a un clima más templado. Aquí vamos a ver muchos videos de personas que han ido a investigar, y que hay que entender que los centros de los polos existe como un cambio de clima. No solamente está el agujero, sino que dicen que hay selvas, hay animales, hay pájaros de características tropicales. Y por eso que hasta el día de hoy muchas personas se preguntan que si bien las aves emigran hacia partes más cálidas cuando llega el invierno en la zona donde se encuentran, porque unas viajan hacia el norte, no hacia el sur, que es lo natural. Estoy hablando sobre, digamos, la línea del Ecuador hacia arriba. Y entonces fue por ahí un aviador que escribió un par de libros, a su haber, donde él
comienza a describir que característicamente se encontró con un día particularmente no con lluvia, no con nieve, no con tormenta, y decía que comenzaba a haber una gran cantidad de vegetación. Por ejemplo, esto se aplica a muchos misterios que todavía no se entiende por qué dentro de los icebergs muchas veces se encuentran todo tipo de plantas. Era como si en otro lugar hubiera habido un desprendimiento de tierra y parte, digamos, de la foresta o parte, digamos, estuviera todo, dentro del... Claro, se saliera. Entonces, de la corteza. Claro, porque la Antártica no puede sobrevivir, digamos, ningún tipo de vegetal. Sin embargo, dentro de los mismos se han encontrado no solo animales, que son animales antiquísimos, que están conservados así, sino que, como en la era del hielo poco menos, claro, pero sino que también, como digo, todo tipo de plantas y bacterias. También hay fotos satelitales, algunas claramente falsas y otras que permanecen en el misterio, donde la nieve deja ver, perdón, las nubes, sí, cuando no está completamente cubierto, deja ver que hay agujeros, inmensos forados, claro, por los cuales supuestamente sería una de las formas más fáciles de acceder a estos mundos. Ahora, Trigueirinho, por ejemplo, que es un hombre contactado en el Brasil, dice que ha estado infinidad de veces en estas ciudades. Él ha escrito libros sobre los mensajes de estas personas. Se le llama Chambala, Ágarta, la ciudad de los Césares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una nota que explica prácticamente todo y de ahí vamos en detalle en cada una de las situaciones que estarían apoyando esta teoría. De ser así, no estamos solos y estaríamos bien custodiados. Por favor. ¿Ha escuchado hablar de los intraterrestres? Se trata de una especie que vive al interior del planeta Tierra. El mito dice que son civilizaciones subterráneas muy evolucionadas y que existen desde los tiempos antes de Cristo. El hecho de que la Tierra cuente con cuevas y sistemas de túneles en el subsuelo es la propulsora de que al interior de esta exista vida inteligente. Un caso que encendió la curiosidad del mundo fue el del explorador y aviador Richard Byrd, quien aseguró hace bastantes años que la Tierra es hueca y alberga grandes civilizaciones en su interior, luego de que en 1947 volara al Polo Norte y por accidente haya llegado al interior de la Tierra, más específicamente a la civilización Agartha. En otras partes del mundo, como en Tecate, California Norte, lugareños cuentan haber visto a extraños seres saliendo de oscuras cuevas, seres evolucionados que ocupan de manera privilegiada los recursos naturales. Otros creen que provienen de México, los aluches, seres descendientes de los mayas y que hoy habitan más de las 100 cavernas del Yucatán, enseñando secretos de curanderismo y magia maya a unos pocos. ¿Quiénes son realmente los intraterrestres? ¿Existirá vida bajo nuestros pies? Dicen que se puede ingresar al submundo por el Polo Norte o el Polo Sur, también algunos místicos montes como el Shasta. A continuación en Mañaneros todos los detalles sobre estos mitológicos seres y su mundo subterrenal. Juanjo me hacía una pregunta, perdón, que era que no deja de ser cierto que si estos seres superiores quisieran mantenerse aparte de lo belicosos que somos nosotros que estamos en la superficie, que las grandes aperturas, la facilidad de la puerta de entrada estuvieran en lugares completamente de difícil acceso, como son los casquetes polares, como son los volcanes. Claro. Y de más de alguna vez sí hemos conversado acá de que si bien Chile se ha convertido en un lugar privilegiado, marcado por, vamos a ponerle así, la fuerza Kundalini que hoy día se alberga en la cordillera de los Andes, ¿cierto? ¿Cuál? Como una columna vertebral. Chile tendría por lo menos un par, si no 3 accesos directos, vale decir que una persona sin ninguna iniciación perfecta, simplemente en calidad de explorador, podría llegar a tener acceso a estas ciudades. Obviamente es un viaje largo, se necesitan naves, se necesitan transportes de compleja tecnología para poder llegar a la ciudad en sí, pero al menos uno podría recorrer, digamos, todo lo que es la antesala de las ciudades donde viven estas criaturas. Decíamos que esto es una teoría que se complementa con esto, es que pareciera ser que los planetas en sí son todos huecos. Por ahí incluso Miguel Serrano, ¿cierto? Este neonazi que, más allá que uno le guste o no sus credos, era un hombre completamente letrado, o sea, era un hombre que incluso prestó servicio al gobierno de Chile. Él decía
que es posible llegar a ello, que con la debida meditación incluso uno podría llegar a crear algún tipo de contacto y por lo tanto alguna suerte de invitación de parte de estos seres, y que claramente ahí se albergan grandes pensadores o grandes personas que han marcado un hito en la historia de nuestra humanidad y que se conservan para que ellos sigan creciendo evolutivamente. Vale decir, no son personas que han abandonado el flujo de la vida carnal, vale decir, tienen un cuerpo, pero sin embargo están en un plano que es mucho mejor que el de nosotros y nos miran hacia afuera con cierta nostalgia por una parte, pero también con cierta compasión, y nos han ayudado, digamos, a pasar grandes debacles históricas, económicas, sobre los malditos que viven afuera y que eso ya están identificados. Oye, pero si nosotros como seres extra, o sea, que estamos sobre la Tierra, provocamos daños como romper o destruir la capa de ozono, contaminar el medio ambiente, generar bombas nucleares, ¿eso también tiene una repercusión hacia adentro? Porque no solo hacia afuera lo que uno emite, sino que también la capa tectónica absorbe y les debería tirar algo. Tenemos que entender que sí, y es por eso que más de alguna vez se ha visto luces misteriosas o presencias extrañas en plantas nucleares, como la Fukushima fue la última, pero a lo largo de la historia en general siempre ha estado lugares incluso de instalación militar rodeados por estas presencias. Mira, la imagen que se ve donde supuestamente esto, dicen que lo sacaron de Wikileaks, no me consta, pero esto sería como en un día donde las nubes no cubrirían las aperturas polares, sería más o menos así, mira. Es algo así, suponte que eso es un video satelital en donde así más o menos luce, digamos. Por lo menos así fue como lo describió el aviador Byrd, que en el año 1947 logró llegar a los bordes de su lugar. Ustedes saben que nunca nadie ha llegado exactamente al Polo Norte porque es imposible prácticamente. O sea, más o menos se deduce por coordenadas que aquí puede ser. Pero cuando uno se acerca a esa zona, los instrumentos comienzan a fallar. Es como en los típicos casos de abducción, donde la radio se vuelve loca, donde se para el motor, o como se ve en las películas, que comienzan obviamente los indicadores de los altímetros a darse vueltas, así como sin que nada los detenga. Por un campo electromagnético. Por campo electromagnético tremendamente fuerte. Oye, por ejemplo, otro caso es que en el mismo lugar del continente ártico se encontró, se dice alguna vez, una criatura de estas características. Si podemos mostrar por favor ese video o esa imagen, que esto se suma a las cantidades de, ¿cómo se llama? De vegetales y cosas que están adentro. Obviamente a través de perforaciones ponen cámara y es curioso, pareciera ser que es como un tipo así como, ya vamos a decir, como de pez o krill, que obviamente no está clasificado, pero que dicen que si es que con esos colores y con esas características, generalmente los animales que viven en estas zonas de tremendo frío suelen tener una piel obviamente más dura, casi una coraza de cuero, claro, y son de colores obviamente más plomizos, ¿sí? Entiéndase como focas, pingüinos, que van por ese rubro. Sin embargo, esa criatura que parece ser como un pez de características tropicales sería una de las tantas que otras personas habrían visto en los alrededores de la Antártica, que obviamente contradice, como digo, por ambiente, temperatura, por tipo de cadena de alimentación, que de qué vive esa criatura no se entiende. Es como esos pingüinos que a veces van a llegar a Punta Arenas, digamos, y que se pierden y tienen que devolverlo a alguien que quizás se metió en otra corriente. Bueno, tenemos otro video respecto a lo que habla de la abertura de los polos y que efectivamente la Tierra podría estar hueca. La cantidad de cavernas y la cantidad de cavernas de carácter místico que existen en varias ciudades, como la de Los Tallos en Ecuador, que ya lo vamos a ver, también hacen acuso de ello. Por favor, si pudiéramos ver ese video. Eso sería como una representación. Hay algunos... fíjate que no hace mucho era un verdadero misterio lo aurora boreal, ¿cierto? Que se produce en las partes más del norte y del sur de nuestro planeta, y que es este mágico paño de colores, producto obviamente de la radiación y todo lo demás, y que se junta con el biomagnetismo. Para las tormentas solares ocurre mucho. Exactamente, claro. Es como que se cargan estas mallas que están en el cielo. Una cortina celestial. Y cuando se junta, claro, cierta polaridad de la Tierra con el que viene por las tormentas solares, se produce, es como este mágico, como telas así de mantos de colores, es como un arco iris ampliado. Claro. Bueno, según las teorías de la Tierra hueca, dicen que es el sol interno que le llaman. Ellos le llaman así, no hay que entender lo que es como un sol, que es una estrella, que el sol es una estrella, ¿cierto? Pero que en ciertos momentos donde no hay tanta nubosidad,
la luz, que casi como una linterna por el boquete del planeta saliera hacia afuera, cargaría, así como las tormentas solares del Sol que está en el centro de nuestro sistema solar. Esto haría lo mismo, pero desde dentro de nuestro propio planeta, como una propia luminosidad, como una luciérnaga. Perdona, pero estamos hablando de personas que vivirían dentro de nuestro planeta, con características humanas, porque a lo mejor hay gente que no necesita la luz del sol, exacto, ni el oxígeno, ni un montón de cosas. Claro, serían de características humanas, son de raza humana con variaciones. Es como cuando explicamos que existen felinos, pero está una pantera y un león. Pertenecen, digamos, a una misma área de clasificación animal, pero en estricto rigor no son de la misma raza exactamente. Entonces se dice que tienen pieles más claras, obviamente, al no estar expuesto a la luz del sol, los ojos muy grandes con una membrana más protectora, pero en definitiva, si tuvieras uno, es por lo menos 90% de aspecto humano normal. O sea, de alguna forma podría mezclarse con nosotros perfectamente. Supuestamente supone que lo han hecho más de alguna ocasión. Hay de Rifo, por ejemplo, un gran ufólogo chileno, en uno de sus libros que se llama OVNIs en Chile, o extraterrestres en Chile, perdón, ese es el título exacto, con 2 partes, dice que en más de alguno de los datos que él logró clasificar, muchas de estas criaturas se paseaban, incluso, aunque parezca ridículo, como en el paseo Humada. Porque vienen a ver a alguien, porque vienen a contactar a cierta persona, o sencillamente porque es la preparación, digamos, por una salida, o entiéndase como un caso de exploración e investigación. Todo eso está dentro del área de la hipótesis, no lo podemos saber, a menos que algún día pudiéramos tener uno sentado y entrevistarlo. Pero de los propios escritos de ellos, deducimos que hay una vocación de cuidado, hay una especie de relación de bienaventuranza de ellos hacia nosotros, hay una mirada con cierta lástima. Y fíjate que esto también se junta con la teoría de contactados con los extraterrestres de Ganímedes, Sectopaces, uno por ejemplo, que ellos en uno de sus escritos decían, que lo hemos mencionado acá más de alguna vez, es que cualquier raza que se llame civilizada jamás tendría la mala idea de vivir en la superficie del planeta en donde se encuentra, porque hay demasiados cambios de clima y están todos los azotes, digamos, es como vivir en la epidermis, así, pero lo demás afuera. ¿Te das cuenta? En cambio dentro el clima es estable, es constante, la luz pareja, es como estar dentro del mar para un tsunami, probablemente a ti no te va a tocar, po. O sea, mientras todas las olas arriba, digamos, están arrasando con todo, tú en 1 kilómetro, una profundidad del mar, apenas podría ser perceptible para ti. Obviamente es como se contienen dentro de todas las debacles que sí a la superficie atacan, digamos, constantemente. En lo que estamos viendo, podemos pasar a la cueva de los Tallos. Esto es famosísimo, esto está en Ecuador. ¿Por qué es tan conocido? Erich von Däniken, que es un escritor suizo, que es autodidacta en la arqueología, se hizo muy famoso porque en Chile, hace muchos años, me acuerdo en la época de cuando daban Petete y Trapito, te estoy hablando fines de los 70, se dio una película basada en los libros de este hombre que se llama Recuerdos del Futuro. Precioso título, porque es como Recuerdos del Futuro. Es como que todo lo que vamos a hacer nosotros en los próximos años, décadas o centurias, ya hubo civilizaciones que llegaron a ese mismo nivel. Entonces, ¿por qué lo llamaba así? Porque metiéndose, mira, son verdaderas edificaciones complejas que están dentro de la Tierra. A ver, entendamos que lo que significa en términos de molestia, si es que suponemos que esto lo hubiera hecho, por ejemplo, sociedades tribales o culturas mucho más primitivas, imagínate, mira el nivel del esculpido de la piedra, donde se dice que entre los ensambles de una roca y otra, ni con láser se podría mejorar ahora lo que está hecho ahí. Eso es porque entre las junturas ni siquiera cabe una hoja de afeitar. Y obviamente hoy día todo trae una serie de imperfecciones igual. O sea, por muy perfecto, se necesitaría una tremenda inversión y tendría que ser casi una excentricidad, una locura de reyes mandar a hacer eso. Pues bien, supuestamente eso que hoy por hoy llega a ser no solamente un patrimonio nacional del Ecuador, sino también casi un centro turístico, se han encontrado todos estos tipos de escrituras cuneiformes que hablan de historias complejas de criaturas que viven dentro de la Tierra. Algunas en perfecto oro, claramente que se parece y se suma otra vez El Dorado, por ejemplo, ¿cierto? O sea, Centroamérica, o la ciudad de los Césares para nuestros haberes. Finalmente, eso es como la antesala.
hasta ahí se nos permite llegar, es ver, aquí vive gente, aquí al menos hubo personas que fueron capaces de crear estas pirámides bajo la corteza terrestre, con una complejidad y con una molestia que no se explica, porque obviamente alguien querría hacer algo fuera en la superficie, pero darse la molestia, entonces eso pareciera no corresponder a sociedades primitivas, sino de alta complejidad arquitectónica, y como te digo, eso es un hall, eso es un portal, no te estoy hablando en términos astrales, sino sencillamente un portal así como una bienvenida para un mundo que es físico, que no está en otro plano, en otra dimensión, si bien algunos así lo afirman, sino que claramente uno caminando podría terminar encontrándose con una ciudad de estas características. Recuerdo, porque había citado el libro de Rifo, hay un caso de una persona que andando en auto en las laderas de un cerro, dice que de pronto se metió como a un costado, como un camino secundario, y dice que de pronto todo a su alrededor, así lo cuenta él, comenzó a cambiar, y lo que eran montañas, camino de tierra, digamos, y un desfiladero, pasó a convertirse en una especie de plataforma, y ahí adentro, como cuando uno va por Vespucio y ve como la ciudad empresarial, ¿cierto? Se veían edificaciones, algunas como de un material reluciente, casi como de cristal, si queremos emular el Mago de Oz o algo así, por ejemplo, como Ciudad Esmeralda, y que él mucho miedo, y de repente se le empezó a acercar personas, uno muy alto. O sea, cuando digo alto, no es un basquetbolista de la NBA, sino, sino que mucho más, de 3 metros, y de repente, y no lo dejaron salir, le dijeron, tú no tienes que estar acá, fue por equivocación, sigue tu camino, y él obviamente, tiritando un muerto de miedo, y continuó, ¿te das cuenta? O sea, hay casos parecidos a lo largo de la historia, y por otra parte hay libros sagrados que apañan y acompañan este conocimiento. Oye, nos acompaña esta mañana Álvaro Santi, él también atentamente estaba escuchando lo que dice Salfate. ¿Tú habías oído de este tipo de historia? Algo había oído, sí. Yo a estas alturas del partido ya estoy creyendo en todo. Y creo en todo ya casi. ¿Creen en los extraterrestres? Sí, fíjate, sí, de alguna manera sí. Es un tema que todavía está como un poco en pañales, a pesar de tanta, claro, no hay una declaración oficial, ni un no hay nada oficial, directo. nada, pero sí creo que es posible. Yo creo que la mente humana navega como una barquita en un océano que es inexplorado. ¿Y por qué la mayoría se resiste a creer en algo que viene del cielo, que viene del centro? La gran mayoría dice, ay, como que no, ver para creer, y lo que no veo no existe. Porque al mismo tiempo hay una necesidad de creer en eso también. Por otro lado, claro, siempre hay una mirada, hay una resistencia. Para poder justificarse estas cosas. Está la pregunta. Una formación racional también que uno exacto. tiene, Hay un hábito educacional que te dicen, el conocimiento va de acá hasta acá. Más allá de eso, de lo no comprobable, digamos, no se puede entender. Y de hecho, solo en las últimas épocas, tratando de darle una explicación a todo, han querido ponerle conocimiento a el cariño, el amor. Entonces lo combinan con todo tipo de química cerebral y todo lo demás. Bueno, quiero pasar al S6, por favor, quiero saltarme ese por razones. Y mira, este video supuestamente es de una criatura saliendo también de unas cavernas, digamos. Obviamente, ¿qué es lo que hay que entender? Mira, se va a salir. Esto es como una especie de montaña, ¿no? Que está en lo alto de una montaña no demasiado alta, y se ve como una figura que aflora. Hay otros videos, incluso también en Perú, que se ha visto como criaturas que salieron y saludaron, que ahí ya es más difícil de comprobar su veracidad. Solamente podemos acercarnos a la buena fe, digamos, de quienes hicieron esta captura. Y confiar en que eso es correcto y no es algo trucado. Y que es real. Porque ahora aquí viene lo bueno. Porque alguien aquí la pregunta que puede saltar de inmediato es, ¿por qué los videos de este tipo de materia o conocimiento no son de materia oficial? Vale decir, no es un video de estos de la NASA, no es un video de Archaeology Society North American Washington, sino porque sencillamente, si es que ellos tienen conciencia o conocimiento de estas cosas, o si ellos descubren algo, probablemente no es lo que precisamente, perdón, la redundancia, darían a conocer públicamente. Claro. O sea, es lo que ellos pretenden, que esto se mantenga de alguna manera aislado del conocimiento del establishment, de lo establecido. Hay que entender de que somos la raza inteligente dentro de toda la variedad de fauna que existe en nuestro planeta, de que no hay más vida inteligente allá en el cosmos, siendo que astrónomos como Carl Sagan han dicho que estadísticamente decir eso, que no hay vida inteligente en el cosmos, es ridículo. Por lo menos las estadísticas no pueden acompañar eso, dicen que decirlo es una aberración. La ley de la probabilidad claro, es una blasfemia dentro de la matemática, dentro de la ley de probabilidad.
probabilidades, dice que somos lo único, dice que es tonto. Dice que es ridículo que nos hayamos ganado la lotería solar para las condiciones de que haya agua en estado líquido y que hayan podido evolucionar hasta llegar a estas criaturas tan inteligentes que somos. Que ojo, que nosotros ya somos ya un misterio, lo hemos dicho en distintas ocasiones. De lo que está hecho este frasquito con sirope, de lo que está hecho esta mesa y de lo que estoy hecho yo es lo mismo. Son átomos que en distinto orden crean, se transforman en distintos elementos dentro de la tabla periódica de elementos. Ahora, si yo estoy hecho de lo mismo que esto, pero en distinta disposición, la gran pregunta que no se puede contestar, ¿en qué momento la materia se vuelve inteligente, comienza a pensar? Es como que un robot de repente comienza a tener sentimientos. ¿Por qué yo, que soy hecho de materia, que después se va a la tierra y me lo comen los gusanos, puedo llegar a proyectar mente fuera de mi cuerpo, a imaginar, a fantasear, a crear sinfonía, ¿cierto? A crear ecuaciones matemáticas? ¿Cómo la materia puede, de dónde surge la inteligencia? No se sabe. Eso es un misterio. ¿De qué? Por ejemplo, la gran pregunta, ¿de quién están hechos los pensamientos? ¿Cuál es la materia de un pensamiento? ¿Qué es? ¿Cuál es la tela que teje una idea que funcionalmente después de alguien que tiene una vocación? De algo material como es uno. Y lo concreta, por ejemplo, en un proyecto y termina convirtiéndose en algo visible, palpable, del cual se pueden servir muchas otras personas. Sin decir que podrían ser toxinas que nosotros liberamos. Por ejemplo, pero aún así la materia misma que crea esos mundos complejos de imaginación no están del todo claros. Hablábamos de que uno de los nombres que recibía, uno de los tantos de estas ciudades internas, al interior de la Tierra, por cierto, se llama Agartha. Mira, hay algunas imágenes que la representan. De hecho, existen verdaderos, ¿cómo decirlo?, mapeos de cómo funciona el interior de la Tierra. Ahora, quiero comentar algo. Yo por muchos años, cuando tenía mucho más tiempo, hacía una serie de conferencias y de charlas en Coya, allá en Rancagua, ¿cierto?, en el Club de Campo para Codelco. Y fíjate que yo no dejaba de preguntarles, donde habían eminencias en geología y todo, yo les decía, ¿es posible que la Tierra sea hueca? Me decía, mira, hasta lo que nosotros entendemos, no. ¿Por qué? Por un asunto de refracción de materia. Vale decir, si nosotros mandamos un pulso, la cantidad de resistencia, cuando esa onda va avanzando, podríamos calcular si hay espacios vacíos, porque sería más, es como la luz pasando por el agua. En algunos casos más resistencia, más materia, y en otros más liviana, quiere decir que hay espacios huecos. Sin embargo, yo le dije, ya chuta, ya, no hay. Entonces me dice, ojo, pero sin embargo hay una cantidad de cosas que no podemos explicar. ¿Por qué los cambios de temperatura? Porque hay una especie de bóvedas que generan cierta cantidad de minerales que no corresponden. ¿Y por qué, si abajo de la Tierra debiera siempre hacer cada vez más calor? Porque ustedes saben, mientras más abajo hace más calor. Mayor temperatura, mayor humedad. Por supuesto, mientras en el primer piso un edificio hace más calor que en la azotea. Siempre va a ser así. No entendían por qué a veces la temperatura comenzaba a bajar, ¡pum!, y decrecía un grado muy similar a la superficie. Me lo dijo gente de Codelco, entonces dice, eso para nosotros es un misterio, pero jamás hemos llegado a la tecnología de poder taladrar a esa profundidad. Los 33 mineros, ¿a qué distancia estaban? Casi 700. Bueno, imagínate, eso es 1 kilómetro. Y eso fue, perdona la expresión, un culo llegar ahí. Fue una operación de millones de dólares por mes. Bueno, estamos hablando de tremenda cantidad de kilómetros hacia adentro y obviamente no está dentro de los presupuestos, las intenciones o las posibilidades tecnológicas que hoy día nos acompañan. Junto con Agartha también está La Ciudad de los Césares, que es el primer libro, o el segundo, no estoy seguro, de Pachapulay, un clásico novela que nos hicieron leer en el colegio. Y la Ciudad de los Césares, al igual que El Dorado y todo, supuestamente es el refugio, es una especie de panteón gigante, por así decirlo, donde se reservan los conocimientos muertos para la gente de la superficie, donde ahí se sigue viviendo a un ritmo natural, conforme a los ciclos de la naturaleza, las criaturas, los seres humanos, como decíamos, humanos, tigre, pantera, humanos no como nosotros, que han evolucionado de forma paralela e independiente, libre de toxinas, la alimentación, de la polución del aire y también de un conocimiento que no se ha mantenido reservado, sino que corre libremente en relación a que cuando uno se reconoce como un hijo de la naturaleza, ya entendíamos que éramos materia,
¿por qué no llegar a pensar entonces, la lógica también esto lo acompaña, que lo que afecta afuera nos afecta a nosotros, que si afecta al clima, nosotros nos ponen en una condición especial, no estamos aparte? Es lo que habla el Génesis. En algún momento Adán y Eva vivían armoniosamente, que es una metáfora o literal, como usted ahí vea cómo lo toma, que vivía en conjunción armoniosa con el paraíso y de repente comen este fruto del conocimiento, comen de esta toxina racional y se separan y son expulsados. Siguen viviendo en el planeta, pero ya no con el planeta. Perdimos, digamos, ese link que nos hacía sentir y estar navegando pausada y a ritmo humano con la corriente de la energía del planeta. Vientre materno. Exactamente. Cortamos el cordón umbilical. Cortamos el cordón umbilical y salimos para atrás, perdimos. Nos fuimos, somos como el diablo, esa es la metáfora del diablo. De alguien que se creía tan bacán que dentro de la hueste de ángeles dice, ¿sabes que yo creo que también puedo darme la sola? Soy igual que tú, pa, y queda afuera. Somos un ángel caído en el fondo. Caímos en desgracia. ¿Se dan cuenta? Pero una pregunta, yo siempre he pensado de que si ya existe vida abajo, ¿el orden jerárquico sigue existiendo? O sea, nosotros en ningún momento dejamos de tener que estar bajo una orden jerárquico. No somos capaces de entender que solo la naturaleza puede ser la que nos guíe, más que tener que uno de nosotros siempre tenga que estar arriba de otro. Claro, lo que pasa es que nosotros ¿me entendí? Alteramos la naturaleza para nuestra comodidad en vez de servirnos a la naturaleza para decirnos cuándo es mejor plantar, cultivar o esas cosas. La doblegamos, jugamos al gallito y cuando la alteramos, talamos bosques, matamos animales en cantidades desmedidas, nos afecta por otro lado, se rompen las cadenas ecológicas. Entonces sufrimos, no es la venganza, no sería la palabra correcta, pero sufrimos la respuesta o la reacción por nuestros actos que son claramente egoístas y que no piensan a futuro, simplemente son cortoplacistas nomás.